conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos al devocional del día de hoy, viernes 18 de agosto, el cual lleva por título Dios cuida a sus siervos, basado en Hechos capítulo 23 versículos 12 al 30. Así dice la palabra de Dios. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él, entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechaban, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Dios cuida a sus siervos. Apreciamos que en este pasaje Pablo se encuentra en circunstancias difíciles, ya que su vida está de por medio. Lo habían acusado falsamente, lo habían golpeado, lo habían arrestado, lo habían encarcelado, por poco lo flagelan, e incluso habían conspirado contra él. Sin embargo, Dios lo liberó, no por medio de un milagro sobrenatural, sino mediante su orden providencial de las circunstancias. En estos pasajes vemos cómo la providencia de Dios, la manera en cómo Él actúa para que todo salga a favor de sus hijos, o para que también salga a favor y en todas las situaciones su nombre sea glorificado, en esa situación no es la excepción. Vemos que después de la comparecencia de Pablo ante el concilio, algunos de los judíos, frustrados al verlo escapar con vida, o que incluso seguía con vida, prepararon un complot para asesinarlo, e incluso se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo.
Vean cómo estaban tan ofuscados por querer quitarle la vida a Pablo. ¿Solo por qué? Porque estaba predicando la verdad del Evangelio y porque para supuestamente ellos estaba infringiendo las normas de la ley. Este juramento mostraba la seriedad de sus intenciones. El texto griego de que se pusieron bajo maldición invocaba por consiguiente, o lo que está significando que estaban invocando el juicio divino si fallaban en cumplir su juramento. Nos damos cuenta de pues cuánto compromiso y cuán mal estaba la motivación de sus corazones, cuán mal estaba pues lo que estábamos viendo el día de ayer, su conciencia, no tenían una conciencia bíblica, por así decirlo, porque lo que ellos querían era que se respetara lo que ellos hacían, no lo que en verdad la ley mandaba. Es probable que para el efecto de esta maldición, ellos expresaran palabras como que Dios nos haga así y más si comemos o bebemos algo hasta que Pablo esté muerto. Nos puede recordar de manera muy fugaz lo que prácticamente Saúl hizo cuando estaban peleando contra los filisteos. Maldito aquel hombre, ciertamente el hombre que guste alimento o beba algo va a morir, porque ellos estaban en plena guerra y no habían comido absolutamente nada. Y obviamente la persona que cometía esto debía de morir. Un ejemplo muy rápido. Es lo que ellos estaban haciendo. E incluso vemos que Lucas nos da la cifra, que eran más de 40 personas los que estaban haciendo esta conjuración, por así denominarla. No obstante, una persona estaba escuchando este complot. ¿Quién era? Bueno, el sobrino de Pablo. Dice más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Esta es una de las pocas referencias que nosotros encontramos en la Biblia con respecto a la familia de Pablo. Se menciona acá, se menciona específicamente en Romanos capítulo 16, cuando dice saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. También menciona en el versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Menciona aquí sus parientes y son de las únicas referencias que se hacen. Se desconoce el por qué estaba el sobrino de Pablo ahí. Posiblemente estaba siguiendo los pasos de su tío de ser un fariseo, estar estudiando en la escuela de fariseos. El punto no es ese. La Biblia no quiere o no quería que nosotros indagáramos más porque no es el objetivo. El objetivo es que la providencia de Dios, la obra soberana de Dios está presente y que ocupa a personas que nosotros menos esperáramos. Ni Pablo ni nosotros estábamos esperando que su sobrino fuese el instrumento de Dios para que la vida de Pablo fuese guardada. Vemos que llega con Pablo, le expresa lo que están tramando los fariseos, los judíos, y Pablo, para no saltar autoridad, le pide a un centurión que vayan con Licias. Entonces, que vayan con el tribuno, versículo 19. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Le dice, versículo 20, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. El punto es que al momento de escuchar esto, Licias despide al joven y empieza a pensar qué es lo que debe hacer. Enfrentándose con una situación increíblemente difícil y explosiva, Licias vuelve a demostrar que era un buen comandante, era una persona humana, ocupando términos coloquiales. Al comprender que las cosas se le estaban saliendo de las manos, sabiamente decidió sacar a Pablo de Jerusalén. Por supuesto, esto frustra el complot y evita que un prisionero fuese asesinado.
también impediría un enfrentamiento con los judíos que podría generar una revuelta. Por consiguiente, decidió trasladar el problema a su superior, quien era el gobernador romano Félix. Él, a través de una carta, le dice a Félix, le expresa con tanto respeto, le dice versículo 26, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo liberé yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Le expresa la situación e incluso manda a Pablo con mucha seguridad. Dice, llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y vemos que los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Él viaja y llega con bien. Vemos que es una distancia bastante considerable. Pero el punto de esto es que Dios en su grande soberanía guarda la vida de Pablo, porque vimos el día de ayer que Dios le había dicho, no morirás acá, sino que vas a ir a Roma a predicar de mi nombre. Y hay tres puntos que me gustaría resaltar habiendo contemplado todo este panorama del pasaje. Como primero es, fiel es Dios. Y para respaldarlo es en 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vemos que Dios es fiel porque Dios le había dicho, no vas a morir acá, sino que te voy a guardar. Vas a ir a Roma. La situación parece que se pone color de hormiga al momento de que le llega la noticia a Pablo. Pero Dios en su grande misericordia y fiel a su palabra, guarda la vida de Pablo para que llegue con bien a Cesarea, que lo manda con una seguridad de 470 personas. Entonces, con esto y con muchos otros pasajes y con muchas otras historias bíblicas, nosotros podemos saber que Dios es fiel. Y nosotros en nuestro día a día debemos de estar conscientes que la fidelidad de Dios está presente en cada momento. Nosotros debemos de aprender a depender de la obra de Dios, sabiendo, entrando al segundo punto, que Dios cuida de nosotros y que nosotros debemos de aprender a descansar en Él, tal como dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pablo obviamente estaba, pues, temeroso porque estaba de por medio su vida, pero él estaba tranquilo, sabiendo que la obra de Dios se iba a llevar a cabo. E incluso haciendo spoiler, ya todos hemos leído Hechos, pero de todas maneras, recordando, cuando estaba naufragando, cuando estaba la terrible tempestad en el mar, pues él anima a las personas que iban ahí y les dice, el ángel del Señor se me ha aparecido y me ha dicho que ninguno de nosotros va a morir, así que mantengámonos firmes. Dios cuida de nosotros a pesar de que nosotros estemos en la peor adversidad que podamos atravesar. Nosotros debemos, ciertamente nos preocupamos y ocupando términos actuales y muy sonados, podemos experimentar pues casos de ansiedad, nuestra mente, nuestro corazón puede estar muy desesperado porque no sabemos cómo van a deparar las situaciones. Pero el mismo texto bíblico nos dice, echen toda esa ansiedad, toda esa preocupación en Dios. ¿Por qué? Porque Él tomará el control de esas situaciones. Entonces, así como Pablo vio que Dios tomó el control de la situación, nosotros debemos de reconocer que Dios es quien va a tomar el control de nuestras situaciones. Pero para que nosotros podamos saber que Dios es fiel, para que nosotros debemos de reconocer que Dios cuida de nosotros, como tercer punto, nosotros es firmes en la verdad del Evangelio.
Para efecto de esto, vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:15, el cual dice: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Si nosotros no nos mantenemos firmes en el Evangelio, si no nos mantenemos firmes en la lectura de la palabra, en la oración, en aplicar las verdades bíblicas, bueno, vamos a entrar en problemas terribles de ansiedad, vamos a entrar en problemas terribles de desesperación y querer resolver por nuestra cuenta todo lo que venga. Es por eso necesario que debemos de tener presente la verdad del Evangelio, debemos de tener presente las enseñanzas bíblicas, lo que se nos enseña en los domingos, en las predicaciones, lo que escuchamos, predicaciones bíblicas y de sana doctrina en el transcurso de nuestra semana, de las canciones que nosotros escuchamos, que buscan glorificar a Dios y que en nuestra vida busca darle la gloria a Dios. Si nosotros nos mantenemos firmes en esto, los dos puntos anteriores van a estar ahí. Lo mismo que Pablo. Pablo estaba firme que Dios iba a respaldarlo, que Dios iba a ayudarlo. Por eso que no desesperaba. Y por eso que Dios en su grande misericordia y en su obra providencial permitió estos sucesos, que saliese a la luz el complot que se estaba armando en su contra y que estos judíos fuesen avergonzados. ¿Por qué? Porque de aquí sigue la siguiente instancia era el gobernador. Y pues obviamente no se iban a poner altaneros con el gobernador. No obstante, lo que podemos aprender el día de hoy es que Dios es fiel a su palabra, que Dios cuida de nosotros y que nosotros debemos de mantenernos firmes a la verdad del Evangelio, todos los días viviendo en santidad para darle la gloria a Dios. Recordando que Dios cuida a sus hijos y que el Señor los bendiga. Excelente día.